Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en Televisión Popular. Aquí estamos con nuestro invitado habitual, con nuestro experto, don Aurelio Sastre. Un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar hablando del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Un asunto del que vamos a tocar en una parte importante. Fue creado en tiempos del gobierno de Aznar para que en el futuro, cuando hubiera sido necesario, tirar para las prestaciones sociales, para el pago de las pensiones. Yo creo que una magnífica idea que ahora está permitiendo que el Estado tire de él. Es verdad que si se sigue este ritmo, en 2 años se habrá gastado. Pero no me voy a recibir solo a ello, sino que en principio fue invertido en deuda pública extranjera, en diferentes valores, para que diera un rendimiento importante. Pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Que ha servido para comprar deuda del propio Estado español. En un hipotético caso que no va a pasar, que España se fuera al garete, es decir, presentara suspensión de pagos, el fondo se perdería por completo. Yo creo que eso es una temeridad. No es algo posible, vamos a ver, que se vea, ni que vamos a alarmar a nadie, pero lo que sí es un vicio fiscal, es decir, es un vicio de que un fondo que es del propio Estado, de todos los españoles, para tener una seguridad en un futuro, se invierte en bonos del propio futuro. ¿Qué pasa ahora? Que como los tipos de interés son bajísimos, ese fondo está dando muy poco. Porque como España se financia muy barato, esos fondos dan muy poco. En definitiva, se ha hecho un asunto perverso para tapar en su día, cuando costaba mucho colocar la deuda, se tiró de ese fondo para abaratarla. Y ahora pues nos encontramos con él. Sí, esto es muy curioso cuando se trata el tema de las pensiones en España. Cuando se habla de la sostenibilidad de las pensiones, siempre se está diciendo que las pensiones solamente se pueden pagar de las nuevas cotizaciones, de los ingresos que en cada momento, por concepto de cotizaciones a la Seguridad Social, se ingresan. Pues bien, eso se hace para efectos de hablar de sostenibilidad, de rebajar las pensiones y demás. Y además de hacer, yo diría que de hacer chantaje al jubilado. Pero no se hace a la hora efectivamente de hacer inversiones. A la hora de hacer inversiones, ese dinero valía como todo lo demás de los presupuestos. Es decir, si había que echar mano de ello, se echaba mano de ello, sin tener en cuenta que ese dinero respondía o corresponde a la caja de pensiones como un elemento de garantía y de seguridad. Se ha estado tirando de ello. Bueno, se debiera de invertir en otras cosas que no fueran del Estado. Vamos a ver, se ha estado invirtiendo en otras cosas. Efectivamente, se empezó a invertir en deuda del Estado porque la situación era muy grave. Y con esto pasó un poco por lo que pasó en su momento con Grecia, donde han echado mano de todos los fondos que encontraban por todos los rincones, incluso dejando en una situación muy precaria municipios, entidades locales y demás, porque se ha recogido el dinero y los fondos que tenía. Quiero decir que en momentos de situación difícil se echa mano de todo lo que hay. Esto lo van a tener que aplicar a las pensiones también. Creo que no se debe seguir hablando de las pensiones, ni de la sostenibilidad, ni del peligro, ni que hay que rebajarlas. Las pensiones tienen que ser garantizadas y tienen que ser pagadas, y además tienen que ser, yo diría que permanentemente, subir las pensiones en la medida que sea necesario, porque ese ya es un derecho que hay, y si no hay en la caja,
y si no hay por cotizaciones tendrán que asignarlo a los presupuestos del Estado, al mismo lugar de donde se paga todo lo demás, incluidos los sueldos de los diputados, ¿no? Por tanto, a mí me parece que efectivamente es una perversión el utilizar la caja de las pensiones, que bueno, es una cifra importante de 60.000 millones, utilizarlo para otras cosas y luego decir que las pensiones corren un peligro, ¿no? No, quiere decir esto concretamente que ahora cuando el mes que viene o cuando llegue la extra de Navidad para los funcionarios no van a tener, sí, porque venden deuda pública que tienen y pagan. Es decir, sigue existiendo. Lo que digo es que desde el punto de vista financiero, pues no debiera de ser así. Esa deuda se debiera de haber situado en deuda, por ejemplo, de otros países o en inversiones incluso de compañías de todo el mundo, como ha hecho, por ejemplo, el Fondo Soberano de Qatar o el Fondo Soberano más importante del mundo, que es el de Noruega, que no lo tienen valores propios del Estado, sino de otros. Esto no significa que el dinero no siga existiendo, porque afortunadamente la deuda pública española se sigue vendiendo bien. Pero lo que creo decir es que en su momento fue eso una perversión, digamos, contable, sí. Porque era drenar del mismo cajón, sacar de un cajón para dar al otro. Es verdad que del otro lo puedes volver porque te lo reconocen en los mercados y puedes seguir vendiendo, ¿no? Había dos caminos, o sacarlo sin contrapartida o utilizar como contrapartida unos papeles que el Estado emitía. En realidad era la necesidad la que obligaba a ello, pero muy alejado de la racionalidad, por supuesto. Que hubo al principio, que se invirtieron en muchas cuestiones. Y el fondo fue una gran idea de Aznar. Aznar, cuando llegó al gobierno, pues tuvieron que pedir un préstamo para pagar las pensiones en aquel momento y dijeron, bueno, esto no va a volver a pasar. Se hizo este fondo, yo creo que se hizo el pacto de Toledo, que creo que fue una cosa importante y que hoy no se respeta. Hoy hay un pacto, pero es que cada vez que hace falta pues lo modifican ese pacto, y me parece que eso tampoco es una política seria ni a largo plazo. Por tanto, yo creo que tienen que ser mucho más respetuosos con el tema de las pensiones. Bien, por primera vez en 10 años el Producto Interior Bruto de España es superior al de la media mundial. Del 3,3 la media española, 3,2 la media de crecimiento. Hay que tener en cuenta que en la media mundial entran países como China, que tienen, me parece, un 6 y pico % de crecimientos, otros países de estos, digamos, de nuevo cuño, que tienen crecimientos altos, y también los europeos, que están en crecimientos muy bajos, del 0,5, 0,3, e incluso en algunos casos negativo. Yo creo que esto es una prueba de que la economía española tiene muchas posibilidades de futuro. Es una economía que a poco estímulo que tenga puede responder, y que este país tiene posibilidades, muchas posibilidades. Ese sería el gran titular. Sí, no, efectivamente, la economía española está repuntando, y yo creo que está empezando, y no es aventurado decir que va a crecer con fuerza, y que yo creo que ya sin tardar mucho se va a reflejar pues en el empleo y, en fin, en las exportaciones y, en fin, y el nivel de vida pues perceptible ya en la sociedad, ¿no? La economía española está marchando, y esto se ve claramente pues ahora con la actitud de los bancos. Es decir, en este momento los bancos, está habiendo un cambio radical en la actitud del banco en relación con el crédito. Están ofertando créditos. Pero no solo, perdone, don Aurelio, me gustaría saber su opinión. El otro día la presidenta de Bankinter, la señora Dancausa, ha dicho algo muy interesante, y es que las cuentas de resultados de los bancos se están resintiendo porque, claro, están teniendo muy poca negociación de créditos, es decir, viven a base de las comisiones de las tarjetas. Claro, eso va en detrimento de los resultados, porque su actividad tradicional, que es el prestar dinero, pues ha estado mermada por las circunstancias que ha habido. No les va a quedar más remedio que volver a eso, porque si no, no van a poder aguantar las cuentas de resultados. Es decir, como digo, apurado te veas. Es que ese es su negocio. O sea, claro. En realidad, el gran negocio de los bancos ha sido dar crédito hipotecario, dar crédito a las empresas, a la pequeña empresa, dar crédito a las familias. Ese ha sido el gran negocio. Lo que pasa es que ha habido un tiempo en que el gran negocio lo han tenido con el gobierno. El gobierno tenía una gran necesidad de crédito
y eso satisfacía perfectamente las expectativas y las necesidades que los bancos tenían de dar crédito. Pero claro, ahora el gobierno, con el crecimiento de la economía, ya empieza a percibir dinero. Se ha bajado la deuda pública un poquito ya respecto hace 3 meses. Sí, hay un recaudación de IVA, recaudación de IRPF, recaudación de seguridad social. Por tanto, la dependencia del crédito está siendo menor en este momento, y claro, eso los bancos lo acusan muy rápido, hasta tal punto que ahora ya ve usted que en las ofertas que hacen los bancos, por ejemplo, los tipos de interés están bajísimos, no quieren dinero. Es que ese es el otro problema. Esto es como una empresa, ¿no?, que tiene muchos productos en el almacén y por mucha oferta que le hagan los otros proveedores, pues no lo puede adquirir. De, oiga, es que yo lo que quiero es vender, yo ya no quiero comprar más materia prima ni más producto, tengo que dar salida a lo que tengo. Entonces ahora se encuentra con los bancos con una situación completamente opuesta a la que se daba, y es que ahora le dicen, vamos a ver, usted le vamos a dar un mayor tipo de interés si usted hace un depósito, pero eso va a estar condicionado a unas vinculaciones. Pues bien, entre las vinculaciones, que puede ser una tarjeta, domiciliar recibos, etcétera, está si usted pide un crédito. Claro. O sea que quiero decir que en este momento los bancos han cambiado la actitud. Pero esto es también, porque claro, decía esta señora, yo creo que es un análisis cierto, porque ahí se ve cómo va esa entidad bancaria, con la que no tengo en absoluto nada, no es un hecho, que con estos tipos de interés tan bajos, los gastos, claro, lógicamente de transformación, también el maquillar esos tipos de interés y poner mucho más para que gane el banco es muy difícil. Bueno, porque ponen, hay mucha oferta. Lo ponen por el seguro, etcétera. Que por cierto, ahí tendrían que entrar la obligación de comprar un crédito. Usted tiene que tener un seguro. Oiga, pero yo le puedo tener de la entidad que yo quiera. Tiene que ser de la propia entidad. El seguro de no sé qué. Es decir, como pasa ahora con las comisiones de los cajeros, que el gobierno ha tenido que intervenir, el Banco de España, por alguna entidad. Entonces se ha tomado una decisión seria del tema. Pero es porque están viéndose que su cuenta de resultados cada vez es menor, porque los gastos han metido el tajo, en personal. Se ha hecho unas escabechinas de personal tremendas. Eso está teniendo una consecuencia en que el servicio es peor en las entidades. Dijeron que la banca electrónica, bien, la banca electrónica ha mejorado mucho, pero no la ha mejorado todo, ni muchísimo menos. Y usted vaya a hacer hoy a sucursales, y puede ser de cualquier entidad, y ve colas. Cosa que hace 10 años eso no pasaba. Ni de lejos. No pasaba, ve colas. O sea, pagamos nosotros el servicio, el personal de las entidades está saturado. Claro, la cuestión es, hay que seguir sacando unos márgenes que la situación actual no da. ¿Esto qué les va a obligar? A tener que trabajar en lo que ellos han trabajado, que es en el dar créditos. Yo creo que no tienen otro camino. Es el de dar crédito, el de fomentar la economía productiva, ayudar al autónomo, ayudar a la empresa, y además yo creo que la actitud de ellos no estaba justificada, porque el gran problema que tuvo la banca de morosos, de morosidad y demás, no venía dado ni por la pequeña empresa ni por las familias. Venía dado por aquel boom inmobiliario, los promotores y demás, los promotores, ni siquiera los constructores. Exacto, los promotores, ¿no? Todo aquel que tenía una finca, que creyó que aquello, era una mina, solicitaron créditos que luego no pagaron y dejaron las construcciones ahí a medias. Luego también, claro, el gobierno les ha dado mucha ayuda, porque ha sido, por una parte, el dinero que ha dado a las cajas, sobre todo, prácticamente a fondo perdido, pero luego también el llamado banco malo, ¿no?, que prácticamente les ha recogido todos los inmuebles. Pero bendito en ese aspecto la actuación, ¿no? Porque si no hubiéramos pagado los ciudadanos, que nos hubiéramos quedado sin reserva, que hubiera sido en un país en el que las cajas hubieran quebrado. Vamos, claro, un default. Es que algunos dicen, me hace una gracia tremenda, ¿no?, estos partidos demagógicos, es que se ha dado mucho dinero a la banca. Pues claro, ¿qué pide usted? Que los pequeños ahorradores, la pequeña señora que tiene una pensión, que tiene ahí 800 euros, 1000 ahorrados o 2000, pierda todos sus ahorros, o usted con su nómina, o el otro pierda todo, y los ciudadanos. Vamos a ver, por favor, es que hay que escuchar en este país unas cosas demagógicas absurdas, y de hecho hay entidades, ahí está Bankia, que está devolviendo ya dinero.
Claro, claro. No, el sistema financiero forma parte de la estructura fundamental de un país. Sin un sistema financiero sólido, un país no puede seguir adelante, ¿no? Aquí se ha pasado una crisis muy larga, pero es una crisis que yo creo que ahora se puede empezar a superar. Pero fíjese usted, si el sistema financiero siguiera en esa situación de quiebra y, en fin, y no tuviera viabilidad, pues esta crisis no sé cuándo íbamos a salir de ella, ¿no? O sea que hubiera sido que miles y miles, millones de personas estaríamos en la miseria. En este momento hay un recurso importantísimo que es esto, las entidades financieras, el sistema financiero español, que va a ayudar y va a permitir resolver esta situación. Bueno, vamos a acabar con una noticia positiva, aunque sea moderado, es una subida importante, y usted conoce el sector servicios general. El sector servicios amplísimo, yo creo que es el sector más grande, ¿no? Porque el sector servicios lo ocupa todo. Un 6% de subida en los últimos meses. Sí, hay un movimiento importantísimo, yo diría que en todos aquellos elementos que componen el sector servicio. Está, claro, por supuesto, el turismo y la hostelería que se está disparando, esto es así, solamente necesita que pues una economía un poco más fuerte para que todos aquellos visitantes que nos están llegando pues puedan gastar un poco más, ¿no? Revitalizar la economía para que eso se pueda transformar pues en esto, en un consumo mayor, pero va lanzado. Y luego también España es importante en todo el tema sanitario, en el tema de asesoramiento, en fin, yo creo que en toda es muy importante cuando hablamos de las grandes constructoras, que se puede considerar como una cuestión de servicios, la ingeniería española. Yo creo que está siendo muy importante y muy cotizada y muy valorada en todo el mundo. Por tanto, me parece que es un sector que abarca una parte importante de la economía, pero que hay que cuidarlo porque el potencial, las posibilidades de crecimiento siguen siendo importantes, ¿eh? Por otro lado, la industria, que hay que trabajar en ella, sobre todo cambiar el modelo productivo. Es que el sector servicios va unido a la industria, porque, por ejemplo, todo el lado de transporte. ¿Por qué el transporte está viendo un mayor movimiento? Pues porque la industria está tirando. Efectivamente. Porque hay que transportar cosas de la industria, ¿no? Y luego todo esto, pues apoyado por esa caída del precio del petróleo, pues ha ayudado, está ayudando de una manera espectacular, ¿no? Pues yo estoy esperando los datos de octubre del IVA de este verano, sí, que es un IVA importante, y yo creo que puede ser unos datos, no sé, lo que piensa usted, espectaculares, ¿no? Yo creo que van a ser datos importantes, porque incluso se está viendo en la actitud del gobierno. Yo diría, se atribuyen acciones del gobierno de mayor inversión pública a esta situación preelectoral, pero yo creo que no, yo creo que responde es porque hay más dinero y está la necesidad, efectivamente, de una obra pública, pero hay también más dinero para hacerlo, y me parece que en otras ocasiones, cuando se ha dilapidado dinero por situaciones preelectorales, luego se ha pagado, pero yo creo que en esta ocasión esas inversiones el control es decir, vamos a ver si se cumple el déficit, lo pronosticado. El señor Guindos lo dice muy fuerte, sí. A mí me da mucha credibilidad, sí. En cualquier caso, los peores analistas dicen que habría una décima de diferencia, que supone unos cuantos millones, pero tampoco es una catástrofe, ¿no? Porque es que seguimos bajando, sí, sí. Es como cuando uno hace un presupuesto y dice, no le cumplo, pero es mejor que el del año pasado. Pues bueno, cuando usted hace el presupuesto en diciembre, pone unas bases y dice, bueno, creo que va a ser esto. Si lo mejora, pues hombre, es un éxito. Pero si queda empatado, pues también es un éxito. Don Aurelio, muchísimas gracias. Gracias a usted. Y a ustedes, pues que tengan una feliz semana. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, tu salud no tiene precio. 942 22 96 00 www.igualatoriocantabria.es